La máquina del SEO, episodio número 64. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este 64 episodio de la máquina del SEO les traigo una entrevista con Esteba Castells, que hace muchísimo tenía ganas de que venga a la máquina del SEO a hablar conmigo, a hablar con ustedes, a jugar yo de intermediario entre él y ustedes, y le hice un montón de preguntas y hablamos durante un rato larguísimo, obviamente de SEO, de qué vamos a hablar, sino en la máquina del SEO. Este episodio llegó a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta all-in-one SEO del mercado, ahrefs.com. Recuerden que en andrescloster.com/episodio-64 tienen el episodio, así como también su transcripción, y también pueden encontrar el episodio en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en iTunes, en iBooks, en SoundCloud, en YouTube también, y en todos esos lugares le pedimos sus calificaciones positivas, sus pulgares arriba, sus 5 estrellitas, sus comentarios, también que lo compartan en Twitter y en todas las redes sociales donde participen, así llegamos a la mayor cantidad de oyentes, de interesados e interesadas en esto que es el marketing de buscadores, ¿no? El Search Engine Optimization. Los dejo entonces ya mismo con la entrevista con Esteba. Bueno, estamos en comunicación con Esteba Castells. ¿Cómo estás? Bienvenido a la máquina del SEO. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy contento de tenerte por aquí. ¿Vos? ¿Qué tal esta jornada gris en Argentina? No sé cómo es por allá. Pues aquí hoy hace muy buen día, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar por la máquina del SEO. Y también perdona por haberte cambiado la hora un par de veces, que últimamente estas semanas han sido un poco frenéticas. No, está bien. Un poco también la idea es conversar de en qué andás. Hace poquito siento que te seguíamos más el rastro en tu anterior empresa. Ahora en tu nuevo rol tengo muchas ganas de preguntarte. Pero antes de avanzar hacia eso, la primera pregunta, que como sabrás le hago a casi todos los entrevistados, es bueno, ¿quién es Esteba? Un poco cuál es su background, cómo llega al mundo del SEO, un poquito de la historia resumida. Vale, pues bueno, yo soy Esteba Castells, soy de Barcelona. En realidad vivo en un pueblo al lado que se llama Argentona, que no Argentina. Y Argentona, de Argentona a Argentina, grabando la máquina del SEO. Sí, correcto. Y bueno, básicamente yo tengo 23 años. Mi background de estudios es en marketing, y especialmente en marketing digital, pero acabé especializándome más en la parte de SEO. Es una persona muy sencilla, la verdad, y en mi background empecé trabajando en Havas Media como consultor SEO, luego me moví a in-house en Softonic, que es probablemente la etapa que más conocen, y ahora desde hace un mes he cambiado mi rol a Schibsted, que es una empresa que principalmente tiene portales de anuncios clasificados alrededor del mundo con un nuevo reto. Bien, ¿por qué la decisión de cambiar a esta nueva empresa que me cuesta mucho pronunciar? Mira, pues... Schibsted. Pues mira, tienes suerte porque justo este lunes, o sea, cuando ya se publique el podcast ya estará lanzada, pero Schibsted se parte en dos empresas, por lo que la nueva empresa tiene un nombre bastante más pronunciable por personas de habla hispana, así que no te puedo desvelar el nombre, pero sí, será mucho más fácil de pronunciar. Bien. Bueno, y contame, digamos, este salto de Softonic a esta nueva empresa, ¿vos cuánto tiempo estuviste en Softonic? Igual sos muy joven, 23 años me sorprende. Igual yo tengo 24, no sé qué me hago el adulto mayor. Pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Softonic? Sí, pues mira, empecé en Softonic
el 2 de mayo de 2017. Estuve 1 año y 8 meses, creo, y la verdad que fue una etapa genial. Aprendí muchísimo ahí y tuve la oportunidad de pues trabajar con gente con mucho talento, contribuir mucho, pero bueno, llegó la oferta de Schibsted, que es una empresa de un tamaño mucho mayor, que tiene un reto SEO por delante también mucho mayor, y decidí dar el salto, ya que también era un rol más senior, que me ofrecía otro tipo de retos, no solo digamos la parte pues más técnica, ¿no? O más estratégica del SEO. En Softonic, digamos, hacía SEO principalmente sobre el producto, digamos, la web de Softonic, ¿verdad? ¿O tenían también sitios satélites? Claro, Softonic, digamos, el producto principal sería softonic.com, como entendemos el portal de descarga de apps y software. Este sería, digamos, el core business, pero había proyectos satélites, pequeñitos algunos, y principalmente uno que, digamos, que era la idea que fuera el futuro de la empresa, que era Softonic Solutions, y principalmente Solutions es una comunidad de questions and answers, está solo en inglés, y digamos que, por hacer un símil, sería como un Quora, una mezcla entre un Quora y un Reddit, pero más estructurado, con formato de listas. Y bueno, este proyecto de hecho nació justo cuando yo entré. El día que yo entré tenía como 75 visitas al día, así que realmente era un proyecto muy muy joven, y bueno, fue creciendo, y ahora pues es el segundo proyecto de Softonic con mucha diferencia y con un futuro bastante interesante por delante, por ya el volumen de visitas que acapara. Bien, pero según me comentás ahora en Schibsted, o como se pronuncie, centraliza un montón de sitios web. Si se entra a la web, que estuve ahí chusmeando, la verdad es la primera vez que escuchaba nombrar la empresa, pero cuando se entra a la web y se mira todas las webs que tienen listadas dentro, es una cantidad grande. O sea, es un proyecto en ese sentido, o un trabajo SEO distinto. ¿Tu rol implica mejorar el SEO, posicionar, rankear todos esos sitios, o cómo son esos objetivos? Claro, mi rol cambia mucho, la verdad, es un rol totalmente distinto. En Softonic mi rol era pues digamos, trabajar en los dos proyectos SEO que había, que eran softonic.com y Solutions, y ya, o sea, a ver, había algún proyectillo pequeño, pero no, apenas hacíamos nada, ¿no? Pero por contra ahora, en Schibsted, pues hay unos 25 proyectos, casi todos independientes los unos de los otros, en países distintos y con retos distintos, tecnologías distintas. La verdad que es otro tipo de reto, ¿vale? Entonces, yo trabajo con todos los proyectos, pero con algunos más y con algunos menos, ¿no? Al final, mi rol, digamos, mi job title sería Global SEO Manager, y mi función es tratar de centralizar un poco el SEO, apoyar a todos los países para que tengan sus necesidades a nivel SEO resueltas, tratar de evangelizar dentro de la empresa, que todo el mundo conozca el valor del SEO y qué aporta a un negocio como los nuestros, y a partir de ahí pues ir diseñando en base a las necesidades lo que cada proyecto requiere, ¿no? Por ejemplo, un proyecto en España sería Milanuncios, que es bastante conocido. Pues Milanuncios tiene un SEO Manager para el proyecto, ¿no? Dedicado. Entonces este proyecto yo pues le doy soporte a esta persona y lo ayudo, pero él ya toma el ownership, ¿no? de estar más en el día a día del proyecto. Por contra, hay otros proyectos que aún no tienen un SEO Manager definido, por lo que en estos proyectos yo entro más como si fuera un SEO Manager, obviamente con las limitaciones de tiempo que hay, ¿no? Porque al final si estás en 20.000 cosas no puedes meterte a fondo, pero bueno, generalmente funciona bastante bien. Y luego habría otro tercer tipo de soporte que daría, que sería un soporte más genérico, por ejemplo, para migraciones, que imagínate que un site migra de tecnología, de plataforma, migra el M-Site a Responsive o cualquier otro tipo de migración, pues yo estoy ahí para dar soporte más genérico a este tipo de peticiones. Bien, los equipos de desarrollo, de UX, de producto, etcétera, de los sitios, ¿también se entrecruzan entre sí al estar nucleados en Schibsted? Y te hago la pregunta porque, como sabemos, el trabajo SEO muchas veces es
negociar con las otras áreas, ¿no? Que nuestras tareas también son prioridad, por ejemplo, dentro del desarrollo. Entonces, tenés que ir a Mil Anuncios, bueno, Mil Anuncios justo decís que tal vez esa tarea de pelea la puede llevar el SEO Manager ahí. Pero tenés que ir en cada sitio, digamos, a ver la situación. Bueno, acá convenzo a los programadores de acá, después me voy para acá y le explico a la directora de producto por qué y después y como que con equipos distintos y cada una batalla distinta del SEO contra todas las prioridades que tiene el site, o hay como cierta unificación de los equipos. Pues la verdad es que no hay una unificación real. Como te puedes imaginar, hay 25 sites, cada uno, pues muchos están en sus países y cada uno tiene bastante nivel de independencia, nivel tecnológico, etcétera. Hay una unidad central, que es donde estoy yo, digamos, que también tiene una unidad central de producto que trata de centralizar un poco las decisiones y el know-how, ¿no? de todo lo que se hace a nivel de producto y UX, pero realmente quien decide un poco lo que se acaba implementando o no a nivel de un proyecto es el CPO local, ¿no? El Chief Product Officer, Head of Product, como le quieras llamar, que es la persona que tiene el ownership del roadmap a nivel de decisión. Obviamente, pues yo y cualquier otra persona puede intentar influir y normalmente pues se valora, se escucha y se acaban haciendo implementaciones, pero siempre pues se trabaja a nivel de stakeholders, ¿no? Tú tratas de un poco convencer a la persona, pues demostrando con números, con case studies de otras partes del grupo, que la importancia del SEO. Así que a tu pregunta, sí, se negocia un poco uno por uno, que es un poco tedioso, la verdad, no te voy a engañar. Y es por eso que también una de mis ideas, que ya empezamos a hacer algo cuando está en Softonic, es de escalar un poco el SEO, ¿no? Y crear lo que le llamaríamos componentes. Y serían, pues, por ejemplo, APIs que se puedan poner en cada uno de los sites, pero creados por una unidad central, y así simplificar tanto la petición de recursos, ¿no? Porque así nos ahorramos tener que pedir muchos recursos, y aparte también unificación y saber que lo que está en este site lo estás controlando tú y estará funcionando seguro. Bien, me interesa profundizar sobre eso. ¿Podés dar algún ejemplo, digamos, de algo que te facilita tenerlo controlado de esa forma? Sí, mira, un ejemplo claro, por ejemplo, sería uno de los proyectos en los que ya trabajé cuando estamos en Softonic, que era de la creación de una API para controlar el enlazado interno, ¿vale? Uno de los retos que tiene el enlazado interno es que cada plataforma al final tiene su padre y su madre, y cada uno pues tiene sus categorías, sus backends, y es generalmente bastante complicado de unificar. Entonces, uno de los proyectos que se trabajó ahí para unificar softonic.com y Solutions era la creación de una API, que era un microservicio aparte, que daba soporte a los dos productos y además permitía hacer cross-linking entre productos, por lo que de esta manera no solo podías controlar el linking interno en base a las keywords o landings que te interesan, sino que también puedes hacer linking entre varios productos. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, sí que es cierto que hay países en Schibsted que solo operan en un solo, o sea, solo tienen un site en el país en el que están, pero por ejemplo en España hay un ecosistema de 7 sites que digamos, cada uno tiene su terreno, pero hay mucha similaridad en los intereses. Claro. Vamos a aprovecharlos, ya que los tenemos, claro. Vamos a enlazarlos. Sí, además me imagino, y corregime si me equivoco, que también en este tipo de empresas que nuclean muchos proyectos, los proyectos no es que se crean desde la empresa, muchas veces son comprados o se suman, digamos, al grupo cuando ya tienen su recorrido, y a lo mejor es como decís vos, tienen su tecnología, su forma de haber planificado el SEO en un principio. No es como, bueno, empezamos de cero, entonces hacemos este nuevo proyecto parecido a este otro y no nos va a costar tanto luego llevarlo adelante porque tenemos un patrón a seguir, sino que es un poco proyectos muy distintos. Claro, sí, este para mí es uno de los problemas un poco de Schibsted, ¿no? Que básicamente Schibsted originariamente es una empresa de medios nórdicos.
Ellos pues empezaron hace 200 años con los periódicos en papel, luego se movieron a online y a nivel de Noruega y Suecia pues tienen un monopolio muy fuerte. Y claro, como entiendo, mucho dinero, decidieron diversificar su negocio y lo han hecho a base de adquisiciones, que es obviamente muy interesante, ya que les ha dado un volumen brutal de pues, margen a nivel de crecimiento, que si lo hubiesen construido, digamos, uno por uno, obviamente no tendrían los mismos resultados, pero a la vez también tienes mucha segmentación, ¿no? de proyectos, y es un poco difícil de controlar, ya que pues no hay una tecnología única, los equipos están dispersos alrededor del mundo, etcétera. Pero realmente es muy interesante poder también trabajar con distintos países, distintas maneras de trabajar, y sacar lo mejor de cada uno para poder luego, digamos, hacer el rollout a nivel global, ¿no? De las best practices. Y eso es una cosa que se trabaja mucho, el compartir el conocimiento entre todos los marketplaces para unificar el know-how. Claro. Te cuento una pequeña anécdota. Cuando nosotros realizamos en Argentina la primera edición del SEO Camp, hicimos en un momento un panel de debate donde 3 de las personas que estaban participando del panel, digamos como speakers, trabajaban en empresas, trabajaban, digamos, in company. Y alguien del público preguntó, porque obviamente estaba abierto a preguntas, ¿por qué trabajan en una empresa? ¿Por qué no hacen SEO para sus proyectos como freelance o para sus nichos? Y digamos, esta cosa también medio mitificadora, ¿no? Trabajan desde su casa, trabajan desde una isla desierta. Y la pregunta también que te la quiero hacerte a vos, ¿te gusta trabajar, digamos, in company, en una empresa grande, lidiando con tanta gente distinta, con tantas micronegociaciones? A veces no decís, no, preferiría trabajar solo de forma ermitaña en un sótano haciendo SEO para mis proyectitos y ya. Claro, a ver. Porque además en el mundo SEO pasa que hay mucha gente así, ¿no? Uno como que entra a Twitter y es como que hasta un poco están como un poquito separados, ¿no? Como nosotros los que estamos solos, allá los de las empresas, está como un poco las islas. Claro, sí, yo esto también lo he percibido, aunque sí, bueno, en general creo que también es cierto que mucha gente que trabaja en una empresa, pues como es mi caso, ¿no? Acaba teniendo también sus webs y sus proyectos, pero claro, con las limitaciones obviamente que tiene a nivel temporal, ¿no? Porque si tú trabajas y duermes y tienes tu vida, pues no tienes tantas horas para dedicar a los proyectos. En mi caso, pues pasa un poco que yo soy una persona bastante joven y a mí me gusta mucho aprender. Entonces, si tú basas... si tu modo de vida es trabajar para tener unos nichos o unas webs que te dan para vivir, tendrás que focalizar la mayor parte del tiempo en este tipo de esfuerzos, que al final obviamente cada uno tiene su percepción, pero a mí digamos que no me es muy excitante pasarme el día pues trabajando en microwebs hechas con WordPress, sino que me da pues mucho más estímulo el hecho de trabajar con proyectos grandes, aprender de otras disciplinas, conocer gente, poder viajar y todo el tipo de beneficios que te ofrece una empresa que no te puede ofrecer, digamos, el hecho de ser freelance. En parte te podría ofrecer esto, pero digamos tener tus webs, pues al final, como tú dices, es una vida un poco más ermitaña y que tiene menos proyección a largo plazo. Y sobre todo creo que hay que tener en cuenta que cada vez es más complejo también, yo creo, vivir de los nichos, ¿no? Le llamo nichos porque es la palabra que todo el mundo conoce, pero las webs pues que tú creas y monetizas, creo que justo ayer Amazon cambió la política de afiliados, de cómo paga, y pues también ha ido perjudicando y lo seguirá haciendo a lo largo de los años los modelos de negocio que se basan un poco en este tipo de prácticas, que yo creo que es muy válido y hay mucha gente que gana mucho más dinero que yo haciendo esto, pero bueno, al final también depende a lo que aspires, ¿no? Claro. Y sé que es muy difícil esta pregunta, pero digamos,
en 5, 8, 10 años te imaginás haciendo algo similar a lo que estás haciendo ahora? Digamos, en el mismo área y en la misma dinámica de trabajo. Pues mira, esto no te lo sabría decir, la verdad. No, por supuesto es una pregunta que No, no, dentro de 5 años no te voy a ir a buscar y decirte, no, acordate lo que sé, lo dijiste que sé. ibas a seguir y ya... Lo sé. No, a ver, realmente, o sea, cuando yo empecé a estudiar y me empecé a meter en lo del SEO, pues como que yo siempre soy una persona que intento pues marcarme metas a corto plazo, bueno, relativamente corto, ¿no? A un año o menos. Y siempre he tenido un poco que actualizar las metas en base a cómo veo que cambia, cómo cambian mis intereses, ¿no? Por ejemplo, pues yo cuando a finales de mi etapa en Softonic pensaba que me iba a mover más a una parte más de negocio, más no fuera el SEO, pero menos en el día a día del SEO. Pero realmente luego llegó la oferta de Schibsted y la vi muy muy interesante y decidí pues tomar este camino, ¿no? Por lo que al final no tengo un roadmap, digamos, fijado, tengo muchos intereses distintos y al final creo que esto se irá forjando, ¿no? A mí en la parte de negocio de las empresas me gusta mucho, tanto si es pues una empresa tipo Schibsted, que es muy grande, o ya sea algún día pues creando mi propio proyecto, tool, empresa, consultora, no sé. No tengo muy claro cuál será el futuro porque el futuro es incierto, pero la verdad que tampoco es algo en lo que me preocupe mucho. Y siempre intento un poco marcarme a un año que quiero conseguir y normalmente el resto de cosas pues van viniendo orgánicamente. Claro. ¿Crees que el rol que ocupás vos actualmente sería muy distinto al rol que ocuparas si trabajaras en un modelo de consultora? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque decís, bueno, sos como la cabeza global del SEO, un poco la figura que se ocupa que las buenas prácticas más o menos se cumplan en todos los sitios. Entonces vas a un sitio, trabajas con ese sitio, volvés, vas con otro. Es un modelo parecido a tener una agencia, si me lo explicás así rápido, obviamente. Ahí, en esa dirección, ¿te ves en algún momento, digamos, pasando a tener una agencia, una consultora que ofrezca servicios a sitios externos? ¿Te sentís más cómodo trabajando como desde adentro? Sí, pues a ver, realmente a día de hoy ya estoy haciendo consultoría aparte en mis ratos libres con otra persona que se llama, bueno, ya lo conoces, imagino, Víctor Pérez de Fandango SEO. Bueno, tenemos una marca que no es ni pública ni nada, pero tratamos de ayudar a algunas marcas a nivel de consultoría, por lo que es un camino que ya estoy, digamos, parcialmente siguiendo. Pero sí que es cierto que a mí personalmente no me suele llamar tanto el hecho de la consultoría, sobre todo por el impacto, ¿no?, que acabas teniendo. Cuando estuve en Havas, que es pues una de las mayores consultoras a nivel mundial de medios, acabé no quemado, pero sí que es cierto que las grandes empresas tampoco es que tengan gran foco en el SEO, ¿no? Al final tu trabajo acababa siendo un poco valorado. Entonces, la consultoría es un camino para mí interesante, pero no es algo que a día de hoy quiera hacer a tiempo completo. Sobre el tema que en Schibsted se trabaja un poco a nivel de consultoría, sí que se puede ver así realmente, porque el tema es que Schibsted tampoco tiene una cultura del SEO muy muy alta a día de hoy, pero entre otras cosas, ¿no?, para lo que me han llevado a mí a esta empresa es para crear la estructura que la empresa se merece a nivel SEO, y esto quiere decir pues crear tecnología que sirva para todo el grupo, tener un equipo central con personas que se dediquen a pues dar soporte, pero más a nivel estratégico, que puedan hacer análisis más ad hoc y que sea una estructura más sólida y que realmente pueda aportar a la empresa lo que se merece, ¿no? Porque obviamente pues con pocos recursos en una empresa tan grande no se suele hacer gran cosa. Claro. Cambiando ligeramente de tema, manteniéndonos en el SEO, por supuesto, estoy suscrito a muchas newsletters, algunas de SEO, algunas no, y hay una particularmente que me gusta mucho. Cuando la recibo me da mucha ilusión, como dicen en España, porque sé que entro y me encuentro con un montón de links interesantes de lo que pasó en la semana o la quincena. Se trata de Seopatía, se trata de tu newsletter de SEO. A todos los oyentes, si no están suscritos, vayan corriendo a suscribirse. Te quería preguntar cómo surgió la idea de hacer esa newsletter,
que ahora también están mucho más de moda. Creo como que en 2019 están saliendo muchas. Me parece un muy buen formato porque tenés el mail de la persona sin pasar, digamos, por una plataforma externa. No es que lo tenés en una red social, por ejemplo. Y, digamos, la comunicación es bastante uno a uno, si se quiere. Pero cuando vos la lanzaste, creo que no era tan común en nuestro mundo, me parece. Sí, la verdad es que aquí no te voy a engañar, fue una decisión un poco, pues, random. Yo estaba suscrito a varias newsletters relativamente relacionadas con el SEO. Estaba suscrito pues a una de Jaime Novoa, que habla sobre startups en España. Estaba suscrito a la de Avinash, estaba suscrito a la de Oriol Farré, que es sobre analítica, también toca un poco el SEO, pero no es el core. Había varias y era algo que yo, digamos, siempre he sido una persona que ha leído bastantes artículos y ha estado bastante al día, y me parecía interesante poder un poco pues facilitar a la gente que tiene menos tiempo, no tiene el interés en leerse muchos artículos y luego cribar, de facilitarles el acceso, ¿no?, a este contenido de calidad. Y nació un poco así, con esta idea, pero ya te digo, como algo fue muy rápido, o sea, no es que lo estuviera meditando varios días, fue que tuve la idea y dije, hostia, esta es buena, voy a probar. Y pues creé con la plataforma Rebu, que está bastante bien, la sigo utilizando a día de hoy, y como tú dices, es una comunicación que funciona muy muy bien porque es uno a uno, y si, digamos, el contenido que compartes está bien curado y es de interés para el público, pues logras establecer una relación con la persona que está suscrita, que aunque normalmente no es bidireccional, porque obviamente hay gente que te contesta y dice, oye, gracias, está muy bien, no todo el mundo lo hace, pero mucha gente luego, igual voy a un evento o voy, que sea, a una cena, o por LinkedIn o por Twitter, me escriben y me dicen, oye, es que hace un año que estoy suscrito a tu newsletter y me encanta y muchas gracias por hacerlo, bla, bla, bla. Y al final pues eso es un poco lo que a mí me alegra, ¿no? Porque el mundillo del SEO es muy interesante, porque yo diría que es uno de los que, a pesar de que por un lado, digamos, hay más competencia, ¿no?, en el sentido de que tus ventajas competitivas, si tú sabes alguna cosa que otros no saben, pues es fuerte, hay mucho knowledge sharing, ¿no? Y al final esto está muy bien. Pero sí, ese, digamos, era como el siguiente paso luego de preguntar por la idea de si notaste que eso, como que, no quiero decir te abrió puertas porque parece como la decisión premeditada de luego vender un curso, ¿no? Como contenido gratuito en formato web, pero digo, eso que decís, después se acerca gente, por ahí te responde, o se inicia una conversación de, vos sos el de la newsletter, qué bueno, y ya sea, como que se entabló una conversación que a lo mejor de otra forma no se entablaba, o te responden al mail directamente, si te responden te llega, o te hablan por redes, y eso como que también no sé, ¿sentiste que ayudó en la construcción de tu marca? Sí, está claro. O sea, al final, a ver, todo lo que te da exposición positiva, pues te acaba aportando, ¿no? En mi caso, digamos que aunque haya gente que alguna vez me ha contestado al mail y me ha dicho, oye, has puesto un patrocinado, que he puesto, o sea, la newsletter lleva 30 ediciones y creo que ha tenido 2 o 3 patrocinados. Una vez me contesta una persona, ya no eres el que eras, ahora pones patrocinados, me desuscribo. Yo, pues adiós, chico, no sé, ¿sabes qué quieres que te diga? Yo siempre lo he hecho de forma altruista y así seguirá siendo. Si alguna vez hay algún patrocinado, es sobre todo para cubrir los gastos de la plataforma que pago cada mes, pero vaya, si hiciera el cálculo de cuánto a nivel monetario directo me ha aportado, pues es nulo, ¿no? O sea, saldría con un salario de esclavo. Entonces, a mí me ha aportado, sí, mucho. No soy una persona, digamos, que venda cursos o que, yo qué sé, tenga una consultora más formal, que me pueda beneficiar más directamente a corto plazo, pero obviamente el hecho de tener una exposición positiva siempre es buena, y en mi caso, pues sí, me ha dado algunos contactos, cosas que de otra manera no hubiese tenido y que pues aprecio mucho, obviamente. Una discusión, Esteba, que a mí me parece muy interesante es sobre si el SEO es una parte del marketing digital, como creo está establecido, o si se quiere es como la respuesta a priori,
o si es más algo que ocurre dentro del área de producto. O puede ser, digamos, ambas o puede ser más cosas. Pero digo, la otra vez lo hice una encuesta en Twitter, me sorprendió como una apabullante mayoría del lado de marketing, pero a la vez la mayoría de los CEOs que conozco que trabajan in company en empresas grandes, como que optaban por la opción del producto. Eso me pareció como algo interesante que noté. En tu caso, ¿cómo ves esta discusión? Y si crees que es una discusión que es válida, ¿no? Claro. Es un tema que la gente que me conoce más sabe que me fascina porque realmente, o sea, el hecho de que SEO se siente en marketing o en producto, pues cambia un montón el outcome, ¿no? El SEO y de lo que se acaba implementando o lo que no. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que no hay una... Cambia el objetivo, claro, incluso, digamos. Claro. En este caso, a ver, obviamente no hay una respuesta única, de hecho es como un mix de varias cosas, pero yo diría que el SEO se percibe como un canal generalmente de marketing en webs que no viven directamente de un producto online, es decir, si tú eres una gran marca, como vamos a poner, por ejemplo, el Corte Inglés es un mal ejemplo, Gas Natural, que es uno de los mayores proveedores de gas y electricidad en España, pues, a ver, es una empresa, sabes, que no nos vamos a engañar, si no rankea muy muy bien, pero al menos cubre sus principales keywords de marca, pues la empresa va a ir bien. Entonces, aquí yo veo que el SEO es un canal claramente de marketing, ¿no? Luego, cuando tú vives de tu propio producto en internet, también puede ser que tu producto, o sea, tu web sea, el SEO para ella sea un canal de marketing, ¿no? Por ejemplo, un SaaS que básicamente es una herramienta, pero tiene un blog y tiene una serie de landings, pues para mí el SEO en este caso también es marketing, obviamente, ¿no? Porque al final tú lo que estás haciendo es un SEO técnico relativamente básico, puedes hacerlo más avanzado, ¿no? Pero es básico, y content marketing, ¿no? Al final. Pero luego hay otro tipo de casos, como pues por ejemplo sería el caso de Shipstead, de los marketplaces que hay, que si tú tienes una plataforma de clasificados como 1000 anuncios, el SEO en tu caso es producto, es decir, la marca ya la tienes construida, el contenido te lo generan los usuarios y tú desde el producto tienes que asegurarte, sobre todo en la parte técnica, que el sitio sea rastreable, que tengas bien controlado tu índice, etcétera, y que generas los listados a nivel de producto, que la usabilidad es buena, etcétera. Por lo que al final aquí el rol más puro del marketing acaba muy difuminado, y yo creo que en estos casos es cuando el SEO debe sentarse más en la parte de producto, sobre todo porque en este caso tienes dependencia de implementaciones técnicas, y si no puedes implementar en un site como pues 1000 anuncios, coches.net, Infojobs, etcétera, el SEO que tú puedes hacer es mucho más limitado, por no decir nulo a veces. Claro. Sí, el marketing, simplificando al extremo, es como algo que funciona por afuera, ¿no? Yo pongo la manguera desde afuera y no necesito tanto interactuar con el propio producto, con los desarrolladores, con UX, con la implementación. Va a traer luego ese outcome. Si lo pensamos como algo dentro del producto, a mí me sorprendió, para serte sincero, cuando arranqué a meterme en el mundo SEO y a ver un poco, hacía nichos hace mucho, pero estaba escondido en la cueva, en el sótano. Luego cuando empecé a ver cómo empresas grandes hacían su SEO, reconozco que me sorprendió que la mayoría lo tenían dentro de producto, en lugar de dentro de marketing o de adquisición o de growth o de, digamos, de, no sé, de un área de search. Y, digamos, hasta, o sea, yo coincido completamente con tu definición, pero hasta incluso llevándolo más allá, pensar el SEO como producto creo que hasta incluso nos valoriza más a los profesionales SEO. Porque nosotros en ROI, digamos, inmediato, no vamos a poder competir nunca contra el tráfico pago. Entonces hasta creo que es como una buena táctica a la hora de explicarle a un sitio, a un proyecto web, por qué lo nuestro aporta valor y ese valor se mantiene en el tiempo, ese valor va a acompañar el valor económico de la empresa. Como me decía César Aparicio la otra vez, si el SEO funciona bien y la gráfica es para arriba, vas a poder vender enlaces más caros. O sea, eso el SEM no te lo da, no te da como
beneficios secundarios. ¿Me explico? Claro, sí, aquí yo siempre, y más en mi rol actual, siempre tengo que poner en valor, ¿no?, el SEO, y sí que es cierto que a veces depende de con quién hables, es complejo. Normalmente hay 3 stakeholders principales en una empresa. Tienes el CMO, o bueno, hablamos de la figura del Head of Marketing, que esta persona normalmente es la que tiene más presión a nivel de objetivos de pues en qué se invierte y cuánto se consigue, y ROI, ¿no? Entonces, como ya sabemos, el ROI en SEO, sobre todo si tienes una base pobre o no tienes muchos recursos, normalmente no se puede conseguir a corto plazo tanto como uno esperaría. Entonces, aquí siempre es complicado de entrar, al menos en el caso de los donde yo me he encontrado. Luego está la parte de tech, que sería el CTO de un proyecto. En este caso, normalmente los técnicos hay de 2 tipos: los que tienen mucho interés en el SEO, que es una minoría, y que pues tienen en cuenta el SEO a la hora de desarrollar, buscan documentación, incluso ellos encuentran bugs y te los envían. Por ejemplo, hace de 10 minutos, en uno de los proyectos que tenemos en Austria, me ha escrito uno de los principales developers que hay: oye, he visto que el canonical está mal, tal, y hostia, pues es verdad, vamos a corregirlo. Pero en general... A ese lo tenés que tener cerca, claro, no permitas que salga. Correcto. Pero claro, luego hay otro tipo de desarrolladores que pues no tienen el interés, ¿no? O sobre todo por falta de conocimiento. Luego, cuando lo vas evangelizando, generalmente, al menos en mi caso, siempre me he topado con mucha gente que acaba teniéndolo mucho más en cuenta. Pero también es difícil, ¿no? Porque al final los técnicos no hay que verlos así, pero por desgracia mucha gente los ve como mercenarios, ¿no? Tú hazme esta tarea, tú hazme esto. Y al final yo creo que hay que establecer mucho más una relación, y de ahí vienen también los problemas de mucha gente que no puede hacer implementaciones porque no establece, ¿no?, la relación con los desarrolladores, y esto acaba siendo un problema a largo plazo. Y luego, por último, tienes la parte del Head of Product, que sería la persona responsable del roadmap de producto, que yo creo que es generalmente la persona que más te puede ayudar a la hora de hacer implementaciones, especialmente en webs grandes, ¿no? Porque cuando está tan fragmentado el decision making, la persona que tiene más poder es la que te va a poder ayudar. Y convencer a un CPO a veces es complicado también, porque al final, a nivel de producto, a veces se puede tener P&L responsibility, pero no siempre. Entonces, esta persona, muchas veces, los KPIs con los que miden su performance es pues engagement o no sé, distintos tipos de KPIs que no están directamente ligados a revenue o a otro tipo de KPIs, por lo que a estas personas hay que tratar de convencerlas de otra manera, ¿no?, con otros beneficios que aporte el SEO, ya sea a nivel de usabilidad, a nivel de conversión, etcétera, etcétera. Por lo que el SEO yo creo que es cada vez más, bueno, siempre lo ha sido, ¿no?, pero cada vez se trabaja más a nivel transversal, y es como se tiene que hacer, porque una de las cosas que yo trato de siempre comentar en las presentaciones que hago internamente, bueno, y externamente, es que el SEO no es el trabajo de una persona. El SEO tiene que estar dentro de la cultura de la empresa, y todo el mundo tiene que sentirse parte de este proyecto, porque si no, si yo ahora hago un roadmap de SEO para corregir en uno de los sites de Schibsted todo el SEO y lo dejamos impecable, pero yo me voy y en un año vuelvo, estoy seguro que al final lo que yo he hecho habrá servido de relativamente poco, porque esta persona este site habrá acabado parcheando cosas, y se habrán roto la mitad de las implementaciones que yo hice, por lo que si tú puedes crear una cultura del SEO entre una empresa, entonces es cuando el SEO toma valor. El ejemplo más claro que yo he vivido, que obviamente yo no tengo 50 años de experiencia y 50.000 proyectos encima, pero en Softonic, pues cualquier persona con la que hablabas sabía que gran parte del negocio generado venía del SEO, y todo el mundo en desarrollo, en ventas, en contenido, el CEO, el CTO, todo el mundo
sabía que el SEO era core y se tomaban muchas precauciones para que nunca se rompiera nada, siempre se consultaban las decisiones con el equipo SEO, etcétera, y eso es algo que ha permitido, ¿no?, que empresas como Softonic existan y tengan una ventaja competitiva por encima de otras que creen en otras cosas que no en el SEO. Claro. Sí, y volviendo, digamos, o sea, voy a hacer una gran simplificación, pero volviendo a la pregunta original, como que me parece más importante en una empresa grande tener de tu lado al CPO que al responsable de marketing. Y de hecho se me vienen a la cabeza un par de empresas grandes donde desde producto le dan bola al SEO, desde producto les parece importante el SEO. Entonces, claro, le asignan más recursos, puede tener más gente, el SEO tiene más libertad para ir a otro área a pedir algo. En cambio, cuando es un canal más y lo hacen competir contra otros canales y decirle, bueno, dale, mostrame el revenue, mostrame el ROI, mirá todo lo que nos está dando SEM, mirá todo lo que nos está dando acá Facebook Ads, y vos me estás diciendo que solamente conseguiste esto. Entonces, y como que es todo como, bueno, te doy recursos, invertilos, tráeme revenue. Es como imposible competir, es una batalla que está perdida de antemano. Por eso me parece también interesante la discusión, porque también yo siento que lo he discutido con gente que en algún punto siento que me dice, bueno, pero no importa qué es, en definitiva el SEO es SEO, hagamos SEO. Pero cuando estás en una empresa necesitas definirlo, porque a veces cómo queda esa definición depende qué recursos te dan y qué libertades te dan, me parece. Claro, totalmente. Y al final, o sea, hay que entender que la mitad del tráfico de canales de marketing está en Google Search. Bien. Siguiente pregunta, Esteban. Black Hat. Punto. Fin de la pregunta. Desarrolle lo que usted quiera. A ver, esto es un tema también bastante interesante para mí, porque el Black Hat siempre da mucho que hablar, ¿no? Siempre son como dos bandos, o al menos así lo percibo yo. Yo creo que es un concepto que separarlo de esta manera es un poco erróneo, ¿no? Primero ya porque el color black y la visualización que se hace del concepto es como curiosa. Entonces, yo siempre creo que el SEO es uno, o sea, solo hay un SEO y luego está el spam. Entonces, tú puedes hacer SEO menos o más agresivo, menos entenderíamos las recomendaciones oficiales de Google, más agresivo pues llevar un poco al extremo y saltarse un poco las recomendaciones directas que te dan, ¿no? Como por ejemplo, pues en el caso de los enlaces o similar. Y luego hablaríamos de spam con el resto de cosas que a veces se hacen, ¿no? Pues crear millones de páginas, scrapear contenido, copiarlo y plagiarlo. Hay cosas que para mí se consideran black hat que igual no lo son tanto, o al menos no con el enfoque que se le puede llegar a dar, y hay otras cosas que realmente pues son más del lado del spam y que tampoco creo que se tengan que considerar SEO per se, ¿no? Porque al final son prácticas que se llevan utilizando, vamos, desde que empezó Internet y indiscriminadamente. Obviamente hay algunas de estas que, bueno, la mayoría que cada vez tienen menos efectividad, por lo que yo creo que del Black Hat una de las cosas más interesantes que se puede aprender de la gente que se dedica más a esta parte es la parte de automatización, que es algo que es la parte, yo creo que en general de la experiencia que yo tengo he visto que más gente tiene repulsión, ¿no? De automatizar ciertas cosas, etcétera. Yo creo que, vamos, es vital el hecho de poder, pues, scrapear la competencia y sacar su árbol de categorías para compararlo con el tuyo, por decir algo así, o poner un crawler que esté dentro de tu competencia para detectar cuántos productos nuevos lanza al día, no sé, por decir algo. O sea, todo esto es inteligencia de negocio, ¿no? Son datos que si tú crees que el SEO... bueno, es que esto no es ni SEO, ¿no? Pero si crees que hacer este tipo de prácticas es ilegal o no se debería hacer, pues estás perdiendo muchas cosas que otra gente está haciendo y que al final hay negocios que todo el mundo usa a día de hoy que se han basado en esto, ¿no? Por ejemplo, Airbnb nació básicamente scrapeando Craigslist, que es digamos el 1000 anuncios creo que en Argentina tenéis
OLX, si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Por aquí. Pues básicamente se basó en esto, ¿no? En scrapear Craigslist. Y nadie dice Airbnb es Black Claro, Hat. y estoy seguro que en Airbnb hay crawlers que miran la competencia, qué número de inventario tiene, lo comparan, etcétera. O sea, todo este tipo de... Es información muy buena y hay automatizaciones que se pueden hacer a nivel SEO que no tienen por qué ser Black Hat, ¿no? Consideradas Black Hat. Si tú, por ejemplo, tienes un proyecto de e-commerce, pero es un e-commerce que todos los productos están igual, pues puedes poner un crawler para saber qué nuevos productos está añadiendo tu principal competidor. Y esto al final, ya te digo, en general la línea entre el spam y el SEO está definida por la automatización y obviamente depende del ángulo, pero yo creo que es un enfoque importante a tener en cuenta en un negocio, ya no solo a nivel SEO, ¿no? Sino a nivel global. Bien. Creo que alguna vez también hablábamos, si no me equivoco, en la entrevista que le hice a Chuizo, de que también eso, como que Black Hat no es necesariamente copiar contenido y ponerlo, o como él lo veía, sino que a veces también es automatizar procesos o, digamos, encontrar la forma más rápida de unir dos puntos. Si se quiere, como asociarlo más a la eficiencia. Lo cual también me parece que es como un poco tendencioso plantear como que desde el White Hat hacen las cosas manualmente y de forma lenta. Pero me parece también interesante porque es eso, es como que ya repetimos tanto el concepto que se torna un poco difuso. Ahora como que surgió el nuevo que un poco reemplaza a Black Hat, que sería Growth Hacking, que como que si haces Growth Hacking está todo bien. Capaz haces lo mismo que haciendo Black Hat, pero como que no, es Growth Hacking, está usando técnicas avanzadas para hacer crecimiento de forma automática. También tiene que ver con eso, como a veces usamos como una hipersimplificación con algunos conceptos, con Black Hat creo que pasa un poco, y cuando nos ponemos a verlo en profundidad es todo mucho más difuso. Claro, yo creo que aquí obviamente siempre habrá mucha dispersión en la opinión, ¿no? Cada uno y además con pues muchas acentuaciones en los extremos. Para mí mi visión siempre ha sido un poco de tenerle alergia, ¿no? A los extremos y no hay nada ni blanco ni negro. Es que al final, o sea, Google nos da recomendaciones porque le obligamos en cierta medida a hacerlo, ¿no? Porque hay tanta gente dedicándose a esto que para protegerse a ellos mismos acaban dando recomendaciones, sobre todo a nivel técnico, para que la gente lo haga bien. Pero es que, o sea, primero, Google nunca te va a dar una información completa, por lo que siempre tendrás tú que asumir ciertas incógnitas en la ecuación y ponderarlas como tú crees. Y luego que, o sea, solo hay que entrar, de verdad, yo lo recomiendo siempre mucho, entrar en sitios como pues Facebook, Booking, Airbnb, cualquier portal como Amazon, un gran ejemplo, y hay un montón de prácticas que las hace Amazon o las hace quien sea y son ok, todo bien, y si las usara un SEO, digamos, en sus propios proyectos, se le consideraría que hace Black Hat y que hace 1.000 millones de cosas que realmente yo siempre miro un poco los proyectos grandes, porque una de las diferencias, yo creo, y esto sí que es verdad, es que como tienen más recursos y más conocimiento para hacer las cosas, lo hacen con bastante más elegancia. Y es bastante interesante ver, por ejemplo, Facebook, Amazon, cómo hacen las cosas a nivel SEO, porque para mí son proyectos súper interesantes, desde hace años que tienen, para mí, algunos de los equipos de SEO que igual no se consideran ni SEO, porque su título dice Product Manager o lo que sea, pero realmente trabajan muy muy bien. Y vaya, yo creo que toda persona que quiera trabajar en sus propios proyectos o trabaje en terceros, tiene que ver los grandes que se considera que no hacen tanto SEO como encaran el SEO, porque yo diría que no hay casi ningún proyecto que deje el SEO 100% de lado. Claro. Otra pregunta que tenía muchas ganas de hacerte. No sé si en tu posición actual tomás gente, contratás gente para que se desempeñe como
como analista SEO en las diferentes empresas que se nuclea dentro de la gran empresa madre. Pero ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando SEOs, digamos, a lo mejor junior o semi-senior para sumarse a un proyecto, ya sea una agencia o un equipo in company? ¿Cómo buscar esa gente? Y también preguntarte si crees que es un talento que escasea, porque a veces parece como que nos quejamos de nos cuesta encontrar esos perfiles, o si crees que a lo mejor también quienes tenemos que buscar no buscamos tan bien, digamos. Claro, yo creo que aquí hay un poco de todo, ¿no? Al final, primero que el SEO no es una formación con un gran bagaje, ¿no? Que lleva muchos años y además no está, digamos, regulada a nivel oficial, todo es, bueno, y creo que nunca lo será, ¿no? Porque básicamente nos basamos en asunciones en la mayoría de casos, pero sí que creo que el SEO, o sea, hay mucho talento y de hecho una de las cosas que siempre que me preguntan, digo, es que en España y en general en el mercado de habla hispana hay mucho talento a nivel SEO. Para mí, y he podido hablar con muchos SEOs internacionales a lo largo de estos años y ver cómo trabajan, y obviamente hay gente muy muy buena fuera, pero también la hay aquí, ¿no? Y creo que siempre nos ponemos como objetivo el mercado pues más anglosajón o lo que sea, pero al final realmente hay mucho conocimiento aquí. Yo creo que hay también la diferencia que aquí hay mucha gente viviendo de sus propios proyectos, por lo que hace que mucha de la gente muy buena a nivel SEO no sea contratable, y cada vez hay más gente pues que se está poniendo en SEO ahora, y que serán las nuevas generaciones que van a acabar pues desplazando a los que estamos ahora ya pues con un rol más consolidado. Yo creo que para contratar un buen SEO, si es un perfil más junior, obviamente lo importante para mí es que tenga muchísimas ganas de aprender y sea muy curioso, porque esta es una de las claves del SEO. Si tiene un background mínimo a nivel SEO, que pues conoce todas las bases y es capaz de pues distinguir los distintos elementos del SEO y tal, con eso en general ya tienes mucho ganado. Otra cosa que creo que está bastante bien de mirar, y creo que es uno de los puntos también flacos de los SEOs en general, es el inglés. Yo siempre recomiendo que el inglés se trabaje mucho. Primero porque la documentación de Google, cuando la traducen, a veces lo que traducen no tiene sentido, o sea, está mal traducido. Luego que la mayoría de artículos interesantes están en inglés. Por contra, yo creo que, y esto no es para hacerte la pelota, pero por ejemplo los podcasts en español a nivel SEO son para mí mejores que los que hay en inglés. El tuyo y el de Emilio García y toda la gente que se entrevista, creo que se comparte mucho más que en otros podcasts que alguna vez he escuchado en inglés, que sinceramente no les veo tanto valor añadido, o la gente no se moja tanto a dar su opinión sobre las cosas, etcétera. Bien, y invirtiendo un poco, digamos, el rol, o sea, un poco ya adelantaste, pero el que está empezando en el SEO, ¿cómo puede maximizar las chances de sumarse a un equipo, por ejemplo, trabajando como profesional SEO? Hablabas del inglés, hablabas de bueno, ser muy curioso, muy proactivo y demostrarlo. ¿Algún otro consejo para arrancar? ¿Crees que es importante que tengas algún proyecto propio, como que crea, aunque sea algún pequeño nichito, para poder decir? También eso demuestra proactividad, me parece. Sí, totalmente. Yo creo que tener proyectos, de hecho, demuestra un poco, ¿no?, la curiosidad y demuestra el interés. Cuando yo empecé a trabajar de SEO, que yo no venía, o sea, digamos, en algún momento todo el mundo empieza, ¿no?, a trabajar de SEO, entonces yo no tenía, digamos, ninguna experiencia, pero lo que sí que tenía era, primero tenía un blog que era muy cutre, ya no está accesible, pero bueno, era sobre marketing digital, pues eran básicamente refritos que intentaba dar como mi opinión y girarle un poco
el enfoque, pero realmente pues era contenido muy básico. Pero lo bueno es que, o sea, esto no lo tiene todo el mundo y al final tú demuestras mucha proactividad, mucho interés y escribir es la mejor manera de organizar las ideas, yo creo, por lo que realmente yo si alguien me viene y tiene un blog, siempre lo tomo en consideración. Luego hay otras cosas que, como los proyectos propios, que yo siempre los he valorado muy positivamente también. Para mí no es necesario que me venga alguien y me diga, hostia, es que estoy ganando 10.000 euros al mes con un proyecto, quiero trabajar para ti. Primero, si estás haciendo esto es que tú tienes algún interés más de sacar know-how de la empresa a la que vas, ¿no? Porque si ganas 10.000 euros al mes no creo que tengas necesidad de tener un sueldo que será más bajo a esto, sino más bien el hecho de haber curioseado, ¿no? Y haber empezado a hacer pues keyword research, montar landings, ver qué funciona y qué no. Y esto es muy positivo. Si además pues te dan unos ingresos que te permiten pues pagarte las vacaciones o incluso más, pues muy bien. Pero no creo que sea un requisito que muchas veces mucha gente, ¿no?, en el sector, esto me parece un poco frustrante, es como si no estás ganando 100.000 euros al día en un proyecto propio, no eres SEO, ¿no? Y yo creo que al final, pues como en todos los sectores, hay gente que tiene sus proyectos y se gana la vida muy bien, hay gente que es consultora freelance y se gana la vida muy bien, y hay gente que trabaja en house y se gana la vida muy bien, y todas las opciones son más que válidas. Bien. Quedaron muchas preguntas. Te voy a hacer la última para no estar 4 horas hablando. Pero también te quiero decir que me gustaría que vengas en una segunda ocasión también a hacer todas las cosas que quedaron acá en el tintero. Y te voy a invitar al aire para que no puedas decir que no. Claro, hombre, cuenta con ello. Ahora es donde tenés que decir que sí. Bueno, última pregunta para ir cerrando. Tools SEO, herramientas SEO que uses en tu día a día, que te parezcan imprescindibles, que no puedas dejar de usar, para la redundancia. Pues mira, y en esto a lo largo del tiempo le he ido cogiendo un poco de alergia a las tools. Tools, digamos, como entendemos de pago, a las tools gratuitas y demás, no. Yo creo que básicamente las típicas de pues una herramienta analítica, que sería Google Analytics, la más habitual, luego Search Console, etcétera, obviamente pues son las core, ¿no? Luego están otro tipo de herramientas que serían las extensiones de Chrome y los scripts en Bookmark, que para mí son brutales, que yo creo que marcan bastante la diferencia a la hora de trabajar, de facilitar el análisis y demás, por lo que esto también es muy core en lo que a mí refiere de cómo trabajo. Luego estaría en la Chrome Developer Tools, ¿no? la consola de Chrome para poder ver las distintas cosas sobre un site. Y finalmente, como herramientas de pago, si tuviera que quedarme con dos, obviamente, y yo creo que vamos, aquí dudo que nadie realmente pueda tener argumentos objetivos, serían Screaming Frog, porque vale 200 euros al año o 150, no recuerdo ahora, y es una de las mejores herramientas para cualquier tipo de crawling y demás, y que además ahora pues puedes guardar los crawlings en un SQL, por lo que ya no tienes tanta restricción a nivel de crawling, de crawlar pocas páginas. Y luego Ahrefs, o sea, Ahrefs es para mí una herramienta que es extremadamente superior al resto de herramientas que hay en el mercado, y que quien no la tiene a día de hoy para hacer SEO, pues probablemente hay alguien que tiene más información que él, ¿no? Digamos. Y sí. Y luego, como última, diría yo, hay herramientas puntuales que pueden servir. Por ejemplo, como yo trabajo en mi trabajo en sites bastante grandes, entre 5, 50 o incluso 200 millones de páginas, pues un crawler cloud, como podría ser pues Fandango SEO o otros como Botify, DeepCrawl, son muy interesantes porque te permiten un poco más de escalabilidad y de facilidad a la hora de analizar sites grandes, que en algunos puedes tener la imagen completa, ¿no?, del estado, y en otras no tanto. Pero bueno,
siempre va bien no saturar tu ordenador con muchísimo crawling con Screaming Frog, porque luego se pone el buffer que parece que va a explotar. Sí, no podés. Abrís Slack y Screaming Frog mientras analiza juntos y explota, sale humo de la computadora. Sí, yo siempre tengo que cerrar 1000 pestañas de Chrome, porque si no, otra que también le gusta la RAM es Chrome. Tiene ahí una adicción curiosa. Exactamente. Bueno, Esteba, te agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Como te digo, me gustaría que vengas en una segunda ocasión. Quedaron muchas preguntas que habíamos pingponeado previamente de hablar, de las cuales no podemos hacer por falta de tiempo. Nada, muchísimas gracias por venir. No sé si querés decir algo que no te haya preguntado, mandar saludos o demás. Este es el momento. No, pues nada, muchas gracias por haberme invitado. Mando un saludo a mi madre, porque siempre la obligo a escucharme cuando hago alguna entrevista o alguna cosa así. Y nada, también pues mandar un saludo a toda la gente con la que he trabajado, que seguramente algunos me estarán escuchando, tanto en Softonic, en Avas y demás, que son gente genial, y en general a toda la comunidad del SEO, que la verdad que a mí me encanta la comunidad que hay, y sobre todo pues poder aportar mi granito de arena. Excelente. Bueno, Esteban, muchísimas gracias y seguimos. Y por último, antes de olvidarme, ¿dónde te encuentra la gente que te quiera seguir? La gente que te conoció en esta entrevista y dice, necesito saber más de este muchacho, necesito conocer más cosas. Bueno, pues que me quieras seguir en Twitter, es generalmente donde estoy más activo, en @estebacastells. En LinkedIn también comparto de vez en cuando cosas, y la newsletter. Serían los 3 canales para estar un poco al día de lo que hago. De lo que estás haciendo, exactamente. Bueno, muchas gracias y seguimos conversando, Esteban. Un abrazo muy grande. Gracias a ti, Deu.